Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a dar la clase de semiología dermatológica y esta, bueno, la dividí en realidad en dos sesiones. En la primera sesión vamos a hablar sobre las lesiones primarias y recordemos que estas a su vez se subdividen en contenido sólido y aquellas lesiones que son de contenido líquido. Entonces, bueno. Platicando de forma general, recordemos que es muy importante saber la característica de cada lesión porque eso nos puede ayudar a pensar por dónde va la parte clínica. Em, es muy importante que nosotros observemos las lesiones y posteriormente hagamos las preguntas a los pacientes. ¿Vale? Y nunca olvidar este término de lesiones primarias y secundarias porque es algo completamente básico y fundamental en dermatología. Entonces, las lesiones primarias van a ser aquellas que van a aparecer sobre la piel sana y aparecen de forma espontánea. Estas, recordemos que es muy importante saber, por ejemplo, el fototipo del paciente. Recordemos que existe una escala que se llama escala de Fitzpatrick, que a su vez nos divide estos fototipos del 1 al 6, teniendo en cuenta que aproximadamente los mexicanos encontramos preferentemente o mayormente fototipos 3, 4. En personas hindús son más fototipo 5 y en personas que son de origen africano, pues encontramos el fototipo 6. ¿Sale? Es muy importante que nosotros podamos observar las características que tiene de forma general, porque también eso puede ser parte de nuestro diagnóstico diferencial o que vayamos descartando ciertos diagnósticos simplemente por la parte del fototipo. Recordemos que el hecho de preguntar extenuadamente en una historia clínica, tanto los antecedentes heredofamiliares, los personales no patológicos, personales patológicos, tratamientos que ha estado tomando, el padecimiento actual, nos va a llevar justamente a que podamos tener un buen diagnóstico. Entonces, vamos a hablar específicamente de cómo se subdividen estos fototipos, porque una cosa es que veamos el color, ¿no? De cada una de las imágenes, el color de cabello, el color de los ojos, el color de la piel, pero es muy importante recordarles que estos fototipos de la escala de Fitzpatrick nos dicen también cómo se comporta nuestra piel cuando estamos bajo los rayos del sol. Entonces, por ejemplo, un fototipo 1 son aquellas o aquellos pacientes que son de piel blanca, muy blanca, ojos claros, cabello rojizo y que cuando se exponen al sol realmente nunca se van a quemar, sino que, perdón, nunca se van a broncear, sino que únicamente se van a quemar, se van a poner rojos y vamos a tener normalmente quemaduras grado 1. Fototipo 2 van a ser aquellas que se queman también fácilmente, raramente se broncean, van a tener también la piel clara, el cabello rubio, los ojos azules, pueden presentar algunas pecas. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía una compañera en el hospital que regresaba siempre de vacaciones, le encantaba ir a la playa y regresaba completamente roja. Entonces ella me decía, es que yo quiero broncearme, ¿no? Y ella era un fototipo 2 y realmente no se bronceaba, regresaba con su ardor en la piel, obviamente por su quemadura grado 1, roja, que le duraba varios días, y me decía, es que aunque me pongo aceites y bronceadores, pues nunca llego a tener un color tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante decirle a este tipo de pacientes, tanto Fitzpatrick 1 como 2, que deben de cuidarse bastante del daño solar. Hay muchas pacientes que son extranjeras y les digo, de verdad, les encanta estar expuesta a los rayos del sol y bueno, eso a la larga, claro, va a llevar más rápidamente una progresión que de alguna lesión que puede ser inclusive maligna.
Em, Fototipo 3, ya vamos a ver que sí se pueden encontrar los ojos claros, verdes, cafés normalmente, o inclusive negros. Y bueno, estas la mayoría de las veces sí se van a broncear cuando se quedan expuestos al sol. Un fototipo 4 mínimamente se va a quemar, prácticamente va a estar también bronceada todo el tiempo, se va a pigmentar y bueno, también es importante comentar de estas pacientes que fototipo 5, fototipo 6, pues también llegan a tener este tipo de comportamientos. Obviamente un fototipo 6 nunca se va a broncear, pero un fototipo 5 y un fototipo 4 siempre se van a broncear. ¿Ok? Recordemos de la parte de anatomía y hablábamos que existe algo que se llama unidad melanoepidérmica. La unidad melanoepidérmica pues va a ser aquella interacción funcional que existen entre los melanocitos y los queratinocitos y es muy importante porque en realidad la diferencia que existen entre estos fototipos pues todos van a tener la misma cantidad de melanocitos, únicamente la distribución que se va a dar de la melanina a través de los queratinocitos, bueno, pues es lo que va a dar la parte de las diferencias. Y es muy importante recordar que esta unidad es fundamental tanto para la pigmentación de la piel como la respuesta tanto a los estímulos ambientales como a la luz solar. Ahora bien, ¿cuántos queratinocitos hay por cada melanocito? Es muy importante recordar que en situaciones normales, pues estos se van a encontrar obviamente distribuidos en en la capa basal epidérmica y que estos melanocitos tienen, les decía, contacto con los queratinocitos a través de sus dendritas. Les decía, o les comentaba que son estas células que tienen prolongaciones y que me forman surcos a través de la epidermis, en donde se va a disponer esta queratina. Entonces, existe un melanocito por aproximadamente 36 a 40 queratinocitos. A eso se le conoce como unidad epidérmica. O también podemos decir que existe un melanocito por cada 9 células basales, que prácticamente es lo mismo. Lo que más se llega a utilizar como características de unidad melanoepidérmica es lo que les comentaba previamente, un melanocito por cada 36 a 40 queratinocitos, ¿ok? Entonces, bueno, ya entrando específicamente a estas lesiones de contenido sólido que pues habíamos platicado que las lesiones se dividen en dos, contenido sólido, contenido líquido, pues vamos a hablar primero sobre las pápulas. Las pápulas van a ser aquellas lesiones que nosotros vamos a observar que tienen un máximo de 0,5 centímetros y estas podemos observarlas que están distribuidas de forma plana o pueden estar distribuidas también en forma filiformes o se les llaman así como en forma de dedos. Entonces, en forma plana, pues encontramos una patología que se llama líquen plano. También encontramos las formas umbilicadas, que estas, recordemos que son lesiones completamente con elevación, sólidas, planas, pero que tienen un ombliguito. Y bueno, también encontramos algunas otras lesiones que les comentaba, que son digitiformes o filiformes, que principalmente se encuentran en las verrugas virales. ¿Ok? Em, las lesiones también que encontramos que son de contenido sólido son las máculas y las máculas pues van a ser aquellas pigmentaciones o cambios en la piel que normalmente no superan de 5 a 10 milímetros de diámetro y ya si son mucho más grandes entonces se les conocen como parches. Ahora bien, un ejemplo son aquellas que llamamos café con leche o aquellas que se pueden observar en el vitiligo como manchas acrómicas o aquellas manchas o máculas que se presentan en una hiperpigmentación posinflamatoria, por ejemplo, en una psoriasis, ya que la piel
va a dejar estos cambios pigmentarios y a esto se le conoce como pigmentación posinflamatoria. Otro ejemplo puede ser posacné también, y sobre todo si se los están molestando, se están pellizcando a los pacientes, bueno, pues también me puede dar esta característica. Ahora bien, tenemos a la placa, que la placa van a ser aquellas lesiones sólidas que tienen una cantidad o mayor extensión de forma horizontal que normalmente va a superar los 5 milímetros de diámetro. Un ejemplo muy característico y que vamos a estudiarlo posteriormente es la psoriasis. Esta eh, forma que pueden observar en la primera imagen, tenemos también, por ejemplo, la pitiriasis rubra, que van a ser estas placas confluentes de color asalmonado, anaranjado, o inclusive podemos ver acá las placas de la tiña corporis, que van a ser pues aquellos hongos que presentan estas infecciones en áreas inguinales o en varias superficies corporales. Tenemos también el nódulo. El nódulo, em, recordemos que es una lesión que es más fácilmente palpable que visible. Sin embargo, este puede ir aumentando de tamaño y algunas veces, bueno, pues puede llegar a ser visible. Estas lesiones suelen localizarse principalmente en la parte de la dermis o en tejido celular subcutáneo. Por eso les decía que a veces no se observa como tal el abultamiento, pero sí lo podemos palpar, ¿sale? Y algunos ejemplos son el quiste epidermoide que se forma en el infundíbulo. Si recordamos la parte de la anatomía que también estábamos estudiando en la clase anterior, este quiste epidermoide infundibular también se le puede llamar quiste epidérmico, va a ser o se va a originar principalmente en la parte superior del folículo piloso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que tiene eh, una gran cantidad de queratina y pues me va a dar esta apariencia redonda que está bajo la piel, me puede llegar inclusive a salir un poco de material pastoso, maloliente y bueno, no, normalmente pueden llegar a inflamarse, infectarse, pero bueno, son lesiones benignas y se pueden localizar principalmente en el cuello, por ejemplo, en el tronco, ¿m? Eh, en el cuero cabelludo. Es como la forma más frecuente de poder encontrarlo. Em, otra cosa, u otro, mejor dicho, otra característica que puede presentarse en los nódulos es que me van a formar estos quistes, perdón, epidermoides, que van a ser nódulos que me forman quistes, que posteriormente veremos las características en particular de los quistes. Ahorita quédense así, en la forma de nódulo, van a ser estas lesiones que se localizan en la dermis o tejido celular subcutáneo, ¿ok? Ahora, otro ejemplo que podemos encontrar es el carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer este, es un tipo de cáncer de los queratinocitos que al inicio pueden presentarse en este tipo de cáncer pápulas, pero posteriormente van avanzando y me forman nódulos y bueno, me van a formar estas imágenes. Posteriormente también ya platicaremos un poquito más sobre la parte de un caso clínico de cáncer y veremos el ABCD que tenemos que estudiar cada vez que nosotros sospechemos de una lesión maligna. Ahora, pasamos a la parte de las lesiones que son de contenido líquido y en estas lesiones encontramos a las vesículas que van a ser lesiones que tienen contenido líquido claro, que no van a superar los 5 milímetros de diámetro normalmente. Y si es mayor el tamaño, entonces se le conoce como ampolla, pero si este es mayor, entonces se le conoce como flictena. Un ejemplo muy característico, pues va a ser en lesiones que se observan en las patologías por herpes simple y que son estas lesiones
confluentes recurrentes que vamos a observar, ¿no? Caracterizadas, perdón, por estas lesiones húmedas y que posteriormente, bueno, ya platicaremos y profundizaremos en esta patología que sí la tenemos que observar en el curso bien a detalle. Otro ejemplo que tenemos es la eh, miliaria cristalina, que ya se los había comentado previamente en la clase anterior, y les comentaba que se asocia principalmente a la glándula sudorípara écrina, sobre todo en niños, y que se observa como este rocío. Otro ejemplo que podemos tener son enfermedades eh, ampollosas autoinmunes y que también presentan esta característica de vesículas. Ahora, la pústula. La pústula va a ser una acumulación de material purulento, como ustedes pueden observar acá, que se observa en la epidermis y que normalmente las vamos a encontrar, por ejemplo, en foliculitis bacteriana, inclusive en herpes simple, se observan este tipo de lesiones pustulosas, o existe por ahí un tipo de psoriasis que también me puede dar esta variante donde observo estas pústulas en las zonas palmoplantares o de forma generalizada. Es una variante de esta patología que veremos también posteriormente. Las petequias van a ser aquellas lesiones puntiformes, eritematosas, que no van a blanquear cuando yo presiono, cuando hago una digitopresión, se mantienen. Y estas, pues la característica es que aparecen por la extravasación de los eritrocitos que van desde los vasos sanguíneos hacia la piel. Un ejemplo que tenemos es la púrpura trombocitopénica idiopática. Otro ejemplo es esta característica que se observa de petequias en el paladar blando, por ejemplo, causadas por adenovirus. Otro ejemplo que tenemos son las púrpuras pigmentarias que están presentes principalmente en los miembros pélvicos con pacientes con hipertensión venosa o insuficiencia venosa. También podemos observar estas características. Ahora bien, también podemos encontrar la púrpura como una pues extravasación de sangre hacia la epidermis o hacia la dermis. em, y que normalmente se observan en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en algunas vasculitis. Y también es importante comentar que no desaparecen eh, secundario a la digitopresión. El tumor o los tumores van a ser otro tipo de lesiones sólidas, pero a diferencia de los nódulos, estos suelen, por ejemplo, distorsionar los tejidos adyacentes, ¿vale? En la otra característica de los nódulos veíamos que la piel seguía igual, elevada, pero bueno, realmente no hay un cambio en el tejido, sino que en estos, si se observan las tres imágenes, cambia la estructura del tejido. ¿Y esto por qué? Pues porque va a ser un crecimiento justamente anómalo de células y tienden a alterar esta estructura anatómica presente en todos los tejidos. Un ejemplo es el carcinoma vasocelular, eh, el querato, queratoacantanoma, perdón, sarcomas, por ejemplo, entre otras que pueden observar, ¿no? O sea, siempre que ustedes tengan un paciente con eh, estas alteraciones donde ya perdió la estructura anatómica, piensen en algo maligno. Ahora bien, nos vamos a otro tipo de lesiones que son los sabones y los sabones, recordemos que va a ser esta área limitada de edema que justamente es producido por una extravasación de suero y que está dado principalmente por la actividad de los mastocitos. Recordemos que estos mastocitos van a liberar histamina, otras sustancias vasoactivas, las cuales van a producir vasodilatación y extravasación vascular.
Esto, por ejemplo, lo encontramos en las urticarias, que también lo vamos a ver en clase a profundidad, y en todos sus tipos. Hay urticarias agudas, urticarias crónicas. Los abscesos van a ser esta acumulación de pus que se observa, pero va a ser en la parte más profunda. Sobre todo se observa en la dermis y en tejido celular subcutáneo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, bueno, en esta imagen se ve mucho mejor, los abscesos van a provocar este estiramiento de la piel. La piel va a estar con un aumento de calor, un color rojizo y duelen bastante. Entonces, cuando llegamos a liberar esta presión justamente al provocar que exista una lesión, por ejemplo, este, ya sea que el propio paciente se esté pellizcando para poder quitar o liberar, les digo, este dolor que tienen, que algunos pacientes, ya lo veremos en la parte de acné, llegan a presentar estos abscesos profundos y duelen bastante, o que sea secundario a una infección. Entonces, cuando llegamos a utilizar una hoja de bisturí para cortar un poco la piel y que pueda salir este material, la verdad es que los pacientes descansan bastante, deja de doler, deja de existir esta tensión que hay en la parte más superficial de la epidermis y agradecen el hecho de que puedan liberar esta sintomatología que tienen. Obviamente esto va sumado también con fiebres, malestar general, en fin, dependiendo, bueno, de qué tan grande sea el absceso. Quiste. Los quistes, como les había comentado anteriormente, em, que se encuentra un ejemplo del epidermoides que ahorita se los voy a platicar. Los quistes, a diferencia del absceso, que sí es material purulento, pero el quiste lo que va a tener es esta cápsula y la cápsula es una cápsula verdadera, la cual va a tener una pared que está compuesta por todas las capas de la epidermis. Esa es la diferencia con un absceso. Un quiste está encapsulado. De hecho, acá les comentaba, es un saco encapsulado, ¿sale? Porque tiene, les digo, todas las 5 capas de la epidermis. Entonces, tenemos este quiste epidermoides, regresando al ejemplo, que va a ser una acumulación de queratina que produce una reacción de cuerpo extraño y que obliga a esa queratina a rodearla por las capas de la epidermis. Y les decía que, bueno, se pueden presentar o se les llama la lesión nódulo y, bueno, posteriormente al ver que tienen toda esta estructura, se le da el nombre completo como quiste epidermoide. Tenemos otro ejemplo que son el quiste mixoide o el mixoide digital. Y esta, bueno, se presenta justamente como un escape de líquido sinovial hacia la pared, hacia la piel, perdón, y esto, bueno, produce que nuestro propio cuerpo dé esta función de enquistar el material y, bueno, se observa esta lesión, pero que tiene en realidad contenido líquido. Tenemos otro tipo de lesiones que son los comedones. Y dentro de los comedones vamos a encontrar dos tipos, que son comedón abierto y el comedón cerrado. Eh, el comedón como tal va a ser una dilatación del infundíbulo y una acumulación de queratina. Y los comedones cerrados los podemos ver acá que son blancos, y esto se refiere porque hay justamente una capa córnea que cubre esa queratina y que hace a que el comedón se vea blanco. Y el comedón que está abierto, bueno, lo que pasa con la queratina es que queda expuesta al medio externo, por lo tanto se oxida y me da un color negro, los famosos puntos negros. Surco. Los surcos van a ser aquellas lesiones semiológicas importantes
porque son muy específicas y justamente se refieren a este trayecto lineal, tuliniforme, que produce larva migrans cutánea o que también lo puede producir la escabiasis o en el surco acarino que, bueno, se presenta principalmente en los pliegues interdigitales. Entonces, es, no hay otra patología, ¿sale? Por eso les decía, es muy, muy específico de estos. Ahora tenemos, por último, las telangiectasias, que van a ser este tipo de lesiones primarias que simplemente se refieren a una dilatación vascular que puede ser eh, tanto de origen tumoral, por ejemplo, podemos observarlo acá en esta imagen, como un carcinoma vasocelular, por ejemplo, ¿no? O sea, algo tan grave. Inclusive, otro ejemplo puede ser una cuprerosis que justamente se da por un daño solar crónico eh, y principalmente se observa en las mejillas o también lo podemos observar en otra patología que se conoce como rosácea y también se observa en sobre todo en la zona centrofacial. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase de la primera parte, que son las lesiones primarias. Posteriormente les daré otra clase para hablarles sobre lesiones secundarias. Gracias.